Perú es un país diverso y nos cuesta aceptarla. Somos uno de los países más grandes del mundo. Ocupamos el 19º lugar en una extensión de un conjunto de casi 200 países. En este inmenso territorio podremos encontrar una gran diversidad geográfica, biogenética y también cultural. Las dos primeras son valoradas positivamente, pero la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto hacer lo mismo con nuestra variedad de lenguas, de razas, de costumbres, de tradiciones y de religiones? Pues bien, es aquí donde nace esta problemática que no hemos sabido manejarlo hasta la actualidad. Mi nombre es Ruy Vargas y el día de hoy les voy a hablar sobre el racismo y cómo ha sido y seguirá siendo un grave problema para nuestra sociedad, simplemente porque no se entiende que todos merecemos los mismos derechos de igualdad. Ese tema es inmenso. Es por ello que nos centraremos en la época republicana y cómo se imponía la necesidad de ser lo menos indio para pertenecer a esta, ya que se daban mayores beneficios en la sociedad. La guerra seguirá existiendo mientras el color de la piel sea más importante que el de los ojos. Antes de hablar del racismo entre sus etapas más importantes que tuvo la época republicana, trataremos de comprender de qué se trata el racismo. Sabemos que es algo más que el menosprecio y la marginación, teniendo como eje la supuesta existencia de razas y la relación jerárquica entre ellas. El discurso racista del Perú se va a estructurar en la relación que va a haber entre el indio y el blanco y se va a propalar después a otros grupos sociales. La estructura de este paradigma se debe buscar en la dominación colonial. Antes en el territorio andino existían los runas, que eran los hombres pertenecientes a grupos étnicos como los chachapoyas, los chancas, los aymaras, los quechuas. Recién con la conquista surge la categoría de indio, que busca homogeneizar de manera forzosa a la población vencida, reduciendo sus expresiones culturales, que para Henry Fabre va a ser una subcultura de la dependencia. Pero estas consideraciones no eran compatibles con la curva de producción minera y la curva demográfica. Es por ello que para evitar la despoblación y mantener un control de los vencidos se proyecta lo que es el modelo de una sociedad dual, que consiste en la coexistencia de dos mundos entre sí, en este caso el de dos repúblicas, el de los españoles por un lado y el de los indios por el otro. Algo similar va a pasar en las parroquias. Los libros de bautizo van a ser distintos. En uno se va a anotar las partidas de los mestizos, de los criollos, de los españoles, de los negros y de las castas, y en el otro de los indios. El criterio más claro de apariencia es el de las castas. Sin embargo, este es un término ambiguo. De un lado es lo que nosotros llamamos la clasificación étnica y de otro servía para la dominación de un grupo en específico como resultado de las variantes del mestizaje negro. En la sociedad colonial, el hombre podía ocupar un lugar ya sea por su casta y otro muy distinto por sus ingresos. Fueron apareciendo blancos pobres establecidos en los pueblos indígenas como pequeños comerciantes e incluso como campesinos. En otra vertiente, la presencia de la aristocracia indígena crea un sector de indios articulado en el aparato de dominación colonial de los curascazgos y de los llamados colegios de caciques. La población indígena, como consecuencia del colapso demográfico del siglo XVI, se concentró en la sierra. Pero si bien es cierto el espacio colonial, existían regiones de desigual desarrollo que no mostraron todavía desequilibrios posteriores. Las víctimas de la rebelión tupamarista no fueron simples personajes de la aristocracia limeña, sino españoles y criollos del Cusco. Era muy difícil distinguir de unos del otros, y españoles que vivían con los indios. La rebelión de Tupac Amaru dio vista al ocaso de la aristocracia indígena, en donde muchas veces se expropiaron los bienes
fueron acusados con fundamento no de colaborar con los rebeldes. El estallido de la rebelión no solo se atribuye en los factores económicos, sino también en los factores culturales. La administración colonial arremete contra todo lo que puede haber sido considerado como cultura andina. Se prohíbe el teatro, la pintura indígena, la lectura de los comentarios reales, la vestimenta tradicional, el uso del quechua. Lo cierto es que el indio se vuelve tan menospreciado y temido por quienes no lo eran. Es ahí donde la cultura andina se vuelve clandestina y las distinciones raciales toman muchísima más importancia de lo que había sido antes. El ciclo antiindigenista iniciado en 1780 se ve afectado por las guerras de la independencia. Surge la idea de incluir al indio dentro de la república como ciudadano. Aparecen de nuevo las imágenes de los monarcas incaicos, la iconografía oficial. Aparecen en lienzos, pero también en monedas, billetes, sellos oficiales. Se les evoca en los himnos y también en los versos épicos. Una primera explicación para estos es que la independencia trajo consigo el derrumbe de la clase alta colonial. La aristocracia limeña principalmente se va a ver afectado por las reformas borbónicas y el polo rival del Atlántico, el puerto de Buenos Aires. Al final vino la guerra, la destrucción de su marina mercante, la emigración a Brasil, la península o precipitada huida al Callao y la sierra tras los pasos de los ejércitos realistas. En ningún momento estos comerciantes limeños se salieron del bando fidelista. No extraña que muchos de ellos sus bienes hayan sido expropiados por parte del Tribunal de Secuestro. La lista de emigrantes sería muy larga. En ella hemos podido encontrar a cerca de 50 comerciantes. En los años siguientes a más de 40 haciendas, ubicadas la mayoría en la costa central, que pasaron a manos del Estado Nuevo. Cuando el 22 de septiembre de 1822 se crea el primer Congreso Constituyente que debería establecer bases jurídicas para la nueva república, con 91 diputados entre suplentes y titulares, se visualiza a solamente 9 comerciantes y un número similar de propietarios. La mayoría de esos representantes serían eclesiastas, militares, abogados y médicos procedentes de las capas medias provincianas. Este frágil sector social no llegaría a sustituir la aristocracia colonial. Para concluir, quisiera formularles una pregunta. ¿Deberíamos sentirnos avergonzados de la cultura que tenemos y de dónde provenimos? Yo opino que no. Somos un país lleno de una diversidad cultural enorme. El sentirnos afortunados por la autenticidad que nos representa como país debería estar en nuestras venas. Optemos por un cambio importante. Eduquemos e incentivemos a nuestros niños a sentirse orgullosos de las bondades que nos brinda nuestro hermoso Perú. Sigamos representando al Perú como ese peruano neto que busca oportunidades y sabe salir adelante con su propio esfuerzo. No importa de dónde provengas ni lo que tengas, todos merecemos las mismas oportunidades y así estaríamos erradicando esta problemática que es el racismo. Valoremos a las personas por lo que pueden aportar al desarrollo de este hermoso país que es nuestro querido Perú. Gracias.